tardes, mi nombre es Ale Rodríguez, soy estudiante de la sección 2101, cursante de la carrera de Higiene y Seguridad Laboral. Les venimos a hablar sobre la clasificación de los instrumentos de medición, pero le hablaré primero sobre una pequeña introducción. Los instrumentos de medición se clasifican acorde al criterio de medición. En efecto, se distingue en instrumentos de medición directa y medición indirecta. Un instrumento de medición no es más que un aparato por medio del cual se recurre a comparar un objeto con un patrón específico de escala. Este instrumento no permite más que la acción de cotejar medidas de un objeto de la naturaleza con el fin de determinar si mismo se adecua a un espacio, si se puede realizar otro objeto con las mismas magnitudes o si bien se puede reducir el mismo objeto. La importancia de conocer los distintos tipos de instrumentos de medición reside en la ingeniería, que es la ciencia encargada de la creación y diseño de estructuras que ameritan el conocimiento de las distintas medidas. La clasificación de los instrumentos es: un instrumento de medición no es más que un aparato por medio del cual se recurre a comparar un objeto con un patrón específico de escala. Este instrumento no permite más que la acción de cotejar medidas de un objeto de la naturaleza con el fin de determinar si el mismo se adecua a un espacio, si se puede realizar otro objeto con la misma magnitud o si bien se puede reducir el mismo objeto. En función al instrumento ciego. Instrumento ciego. Termostato. Es un aparato o un dispositivo que se conecta a una fuente de calor o frío y te permite posteriormente poder regular la temperatura de manera automática y manteniendo siempre la misma, sin que baje o suba de los grados indicados. Instrumentos indicadores. Manómetro. Mide la presión de un gas o líquido como agua, aceite o aire. Indicadores registradores. Oscilógrafo. Sirve para medir corrientes eléctricas alternas o variables. Elementos primarios de medición. Barómetro de cubeta. Básicamente es una columna de mercurio encerrada en un tubo de vidrio y con una cubeta de mercurio en la parte inferior. Transmisores. Transmisor de humedad. Ha sido diseñado para medir la humedad del entorno o de ciertos sectores y materiales. Transductores. Transductor de presión. Esto convierte una señal de un tipo de energía en otra. Convertidor. En convertidor de potencia, convierte una forma de energía en otra. Esto puede incluir procesos electromecánicos o electroquímicos. Controladores. Control de temperatura son dispositivos que comparan la variable son dispositivos que comparan la variable medida o controlada con un valor deseado. Elemento final de control. Válvulas de control es una válvula usada para controlar el flujo de un. En función a la variable del proceso, instrumento de caudal, tobera de caudal, diseñado especialmente para la medida de caudal de líquidos no viscosos o corrosivos en alta velocidad. Instrumentos de nivel de cristal, ofrece la lectura del nivel del líquido, pudiendo controlar o calibrar con las lecturas de otros aparatos. Instrumentos de presión, altímetro, se encarga de medir la altitud de metros o millas. Instrumentos de temperatura, termómetro de inmersión, permite la medición de las temperaturas en sustancias líquidas y viscosas. Instrumentos de densidad, sirve para la densidad relativa de los líquidos. Instrumentos de humedad y higrómetro, se utiliza para medir el grado de humedad del aire o de otros gases. Instrumentos de posición, telémetro, es una herramienta que sirve para medir distancia a distancia, es decir, de manera remota. Instrumentos de pH-metro, miden la diferencia de tensión entre un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia. Además, calcula el valor del pH. Instrumentos de viscosidad, viscómetro, es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Instrumentos de velocidad,
Anemómetro. Registra la velocidad y dirección del viento horizontal en ámbito de la meteorología y meteorología ambiental. Instrumentos de fuerza. Dinamómetro. Es un instrumento para medir fuerzas con base en la deformidad elástica de un resorte calibrado. Instrumentos de frecuencia. Multímetro. Instrumento de comprobación utilizado para medir dos o más valores eléctricos, posiblemente tensión, corriente y resistencia. Instrumentos de turbidez. Turbidímetro. Son utilizados para medir partículas suspendidas de un líquido. Conclusión. Si los equipos de medición, la automatización tampoco sería factible. La medición es necesaria para la operacionalización, mantenimiento y control adecuados de los equipos y procesos en la fabricación. El instrumento de medida de un eslabón importante en la cadena de eventos que giran en torno a la investigación y el desarrollo. La medición y el control de procesos son fundamentales para generar, en definitiva, los mejores resultados posibles en los que toca la utilización de recursos, máquinas, performance, rentabilidad, protección de medio ambiente y seguridad, entre otros, en una unidad productiva. Muchas gracias.